Buenos días para todos. El día de hoy les vamos a exponer sobre la zanahoria Daucus carota. Nuestro grupo de trabajo está compuesto por Freddy Ernesto Jacana Mejoy, Joan Alejandro Cárdenas, José Andrés Muñoz, Carol Díaz del Castillo Herrera, Rosa Erika Marroquín y quien les habla, María José Palacio Carvajal. Bueno, una breve introducción de la zanahoria, pues enfocándonos un poco más en el origen e importancia de la misma. Se dice que la zanahoria se deriva de todas esas formas silvestres, que es originaria del centro del Asia, del África y del Mediterráneo, y antiguamente solo se usaba como medicina. Y después del siglo XVI ya se empezó a hacer un uso más alimenticio para las comunidades como tal. Bueno, enfocándonos ya en los países productores de la zanahoria, encontramos 5 países productores principalmente. En el año 2012 se produjo lo que fueron 36.917.246 toneladas de zanahoria, siendo pues China el principal país productor con 16.800.000 toneladas, seguido por la Federación Rusa con 1.565.000 toneladas, luego Estados Unidos con 1.346.000 y por último Uzbekistán y Ucrania. Ucrania sembró un área de 48.300 hectáreas, sembró muchas más hectáreas que Uzbekistán y Estados Unidos, pero aún así obtuvo menor producción de zanahorias. Esto puede ser debido a las tecnologías que usaron, al terreno, al clima y pues a otros aspectos relacionados con el cultivo. Bueno, enfocándonos ya en las zonas productoras en Colombia, especialmente tenemos 5 departamentos. Nos enfocamos en el año 2013. Tenemos que Antioquia es en este año fue el mayor productor de zanahoria con 87.000 toneladas, seguido por Cundinamarca por 79.000 toneladas. Luego está Boyacá, Nariño y Norte de Santander, que realmente tienen mucha menos producción que Antioquia y que Cundinamarca. Yéndonos un poco a un año más actual, según las bases de datos de Agronet, en el 2019, Cundinamarca ya pasó a ocupar el primer lugar de producción de zanahoria, con 106.631 toneladas y cultivó 3.474 hectáreas, seguido por Nariño y Norte de Santander, estos con los números más altos de producción en toneladas de zanahoria. Después ya viene Valle del Cauca, Tolima, Santander y Magdalena. Bueno, hablando ya un poco sobre la composición química de la zanahoria, tiene un alto contenido de carotenos y vitaminas. Se dice que el 90% del peso de la zanahoria proviene del agua. Es un tubérculo que nos puede aportar hasta 40% de calorías en una dieta normal. Además de ello, pues se sabe que tiene mucho alto contenido de carbohidratos, de fibras, de grasas. Y las principales propiedades de la zanahoria se podría decir que ayuda mucho al aparato digestivo, como para la gastritis, úlcera, la diarrea. También nos ayuda para las defensas, para tener buena visión, mejora la circulación y también ayuda a las personas en embarazo y lactancia. Bueno, ya pasando a las etapas y ciclo de vida de la zanahoria, eh, la zanahoria pues se clasifica en anual o bianual. Es más común la bianual, que se desarrolla en 2 etapas o ciclos, se podría llamar. El primero es el ciclo vegetativo, que se produce lo que es el follaje y las raíces se van engrosando. Ya se pasa al ciclo reproductivo, que en este se generan lo que son los órganos reproductivos y se termina de desarrollar el tallo de la zanahoria. Bueno, el ciclo de vida ya de la zanahoria, digamos que la germinación puede tomar entre 10 a 12 días. Luego se pasa a lo que es un crecimiento vegetativo que dura aproximadamente un año. Hay algunas que tienen latencia, esto es muy típico de los climas templados, sucede generalmente en invierno. Después de ello se pasa a la reproducción, que dura aproximadamente 8 meses. Este ya marca lo que es el inicio del proceso para producir nuevas semillas y así volver a comenzar el ciclo de vida de la zanahoria. Bueno, pasando ya a la morfología y taxonomía de la zanahoria, pues la zanahoria es herbácea. Dependiendo del tiempo pues, que tome su desarrollo como tal, se puede clasificar en bianual o en anual. En las anuales, la fase vegetativa y reproductiva se presenta en el mismo año y pues en las bianuales, la fase reproductiva y vegetativa se presentan en años diferentes. Bueno, hablando ya un poco de las partes de la zanahoria, los tallos en la fase vegetativa pues están a ras del suelo. Ya cuando empieza la reproductiva, pues el tallo se va alargando y en su ápice se va desarrollando lo que es una inflorescencia primaria. Las hojas son pubescentes,
aparecen entre la primera y segunda semana después de la germinación. Las raíces tienen una raíz napiforme y el diámetro puede variar entre 1 a 10 centímetros y su largor entre 5 a 50 centímetros. Tiene flores de color blanco, alargadas y los frutos pueden variar con un peso entre 0,3 a 3 gramos. Precosecha. En este caso se abordarán los factores de precosecha que inciden en la calidad del producto. Primer factor, variedades. Aquí se tratará de abordar las variedades de mayor resistencia e importancia. En la primera variedad tenemos la Carotam. Esta variedad suele ser la más resistente. ¿Por qué? Porque tiene un buen comportamiento frente a climas adversos. Esta variedad también es resistente a rajadura y a la recolección mecanizada. Otra característica de esta variedad es que posee muy buena coloración tanto interna como externa. Por otro lado, tenemos la variedad Maestro. Esta variedad tiene muy buena equilibrada proporción tanto de hojas y de raíz. Otra característica de esta variedad es que es resistente a alternaria. ¿Y qué es la alternaria? La alternaria es un hongo que lo que hace es causar manchas en las hojas. Estas manchas generalmente suelen ser de color café. Por otro lado, tenemos la variedad Chantenay. Esta variedad generalmente se caracteriza porque suele resistir el agrietamiento. Otra característica de esta variedad es que posee una raíz de corona ancha que tiene como diámetro entre 5 y 6 centímetros. Otra variedad es la Nantes. Estas son las zanahorias que generalmente dominan el mercado para el consumo en fresco. Una característica importante de esta variedad es que suele adaptarse con mucha facilidad a los diferentes tipos de suelos. Por último, tenemos a la variedad Danvers. Una de las características de esta variedad es que suele ser tolerante al calor. Esta variedad también posee una madurez mediana. Otra característica es que tiene un follaje grande y fuerte. Segundo factor, distancia de siembra. Generalmente la zanahoria se siembra a una distancia entre hileras de 20 centímetros y a una distancia entre planta que puede ser entre 8 o 15 centímetros. Sin embargo, las distancias de siembra pueden variar. Eso es dependiendo del nivel de mecanización del cultivo, del sistema de riego, de fertilidad del suelo o de la maquinaria que se tenga. Tercer factor, factores edáficos. El tipo de suelo que requiere la zanahoria son suelos arcillo-arenosos, suelos francos, ligeros, aireados, bien drenados, con una pendiente inferior al 15%. Esta también requiere que esos suelos sean profundos, que sean sueltos, con una profundidad efectiva que sea mayor a 80 centímetros. Estos suelos también deben presentar materia orgánica y este contenido de materia orgánica debe ser superior al 3,5%. El pH de estos suelos puede oscilar entre los 5,8 y los 7. Factores climáticos. Temperatura. La temperatura óptima para este cultivo está entre 15 y 21 grados centígrados. La mínima está entre 9 grados centígrados y la máxima entre 28 grados centígrados. Humedad relativa. Este producto requiere una humedad relativa de 70 a 80%. Radiación. Este producto exige una alta intensidad lumínica para obtener un buen desarrollo. Altitud. Esta va desde los 300 hasta los 2.900 metros sobre el nivel del mar. Factores sanitarios. Dentro de este factor están las plagas y enfermedades, pero primero iniciaré con las plagas de suelo. Gusano blanco de la zanahoria. Esta plaga, cuando está en estado de larva, lo que hace es alimentarse de toda la planta. Este causa daños al nivel de la raíz y al nivel del cuello de la raíz. Este ataca generalmente cuando el cultivo está en sus primeras etapas. Por otro lado, tenemos los nematodos. Estos son animales muy pequeños en forma de gusanos microscópicos. Estos causan heridas y daños en las raíces, como tumores, pudriciones, agallas, entre otros. Plagas de follaje o frutos.
Mosca de la zanahoria. La larva de esta mosca ocasiona daños en la raíz, realizando galerías en la parte externa, y esto generan pudriciones y pérdida en el valor comercial de la zanahoria. Enfermedades. Mal del talluelo. Esta enfermedad suele ser producida por varios hongos. Estos hongos se encuentran en el suelo y principalmente atacan en las primeras semanas del cultivo. ¿Qué es lo que hacen estos hongos? Estos hongos ingresan a través de los pelos absorbentes o por medio de heridas que han sido ocasionadas en el momento del trasplante o en aporque o en limpieza. Una vez entran estos hongos y lo que hacen es impedir el transporte de nutrientes y esto ocasiona amarillamientos en las hojas y esto también ocasiona un marchitamiento de los extremos apicales. Manchas foliares. Normalmente estas manchas se encuentran en tejidos maduros, con lesiones irregulares y de color café oscuros. Sus esporas, que son las unidades de reproducción, se dispersan con el viento, el agua y las semillas. Aspectos nutricionales. La zanahoria aporta un alto contenido de betacarotenos, que es el responsable de su color anaranjado. Esta también posee vitamina A, B1, B2, B3, ácido fólico, málico, cílico, alto contenido de agua, azúcares como la dextrosa y la lebulosa, gran cantidad de fitosteroles, inositol, fósforo, calcio, yodo, potasio, muy buena fibra, cero colesterol y entre otros. Requerimientos hídricos. Este cultivo requiere mínimo entre 400 y 800 milímetros de agua al año. Poda. Generalmente la zanahoria lo que se hace es eliminar las hojas infectadas, muertas y dañadas, el cual no permiten buenos rendimientos en el cultivo. Para realizarla se debe tener mucho cuidado y esto requiere de mucho tiempo. La poda le permite a la planta dirigir energía y gran contenido de nutrientes al vegetal que crece bajo el suelo. Cosecha o recolección de la zanahoria. Debido a que existen diferentes variedades, épocas del año y factores como el clima y también uso final que se le da al producto, el periodo de siembra y recolección puede variar entre unos de los 3 a los 7 meses. Para realizar el proceso de recolección se debe tener en cuenta unos factores muy importantes que nos ayudarán a tener éxito en el proceso de recolección. Por ejemplo, estos factores pueden ser el índice de madurez de la cosecha, planeación de la cosecha, técnicas de cosecha, tipos de recolección y manejo y acopio del producto. La zanahoria se encuentra lista para ser recolectada a los 4 o 5 meses de su siembra, pero antes de recolectar se debe tener en cuenta unos factores muy importantes, los cuales son, por ejemplo, el diámetro de la raíz debe estar entre unos 4 y 5 centímetros. El suelo debe encontrarse húmedo, ya que de esta forma evitamos daños al momento de extraer la raíz. También es necesario fijarnos en la parte aérea de la planta para que los tallos y hojas sean prominentes y significativos. Esta es una buena señal de que la cosecha está lista para ser recolectada. Si se observa que la parte superior de la raíz se encuentra un poco por encima de la capa superficial del suelo, como podemos observar en la imagen, esto es un indicador de que ya la raíz está en su punto de cosecha, entonces es el momento de recolectar. En esta imagen podemos ver cómo los tallos y las hojas son grandes, fuertes, son muy bonitos y la zanahoria también se ve la parte superior cuando está por encima de la capa superficial. Entonces esto es un indicador de que la zanahoria está en su tamaño y en su punto exacto para ser colectada. En la planeación de la cosecha es importante tener en cuenta factores como
como determinantes para llevar a cabo el proceso de cosecha. Se debe tener en cuenta unos buenos materiales, buenas herramientas para llevar a cabo la labor, desinfectarlos adecuadamente, tanto la herramienta como los recipientes en que vamos a almacenar el producto. Se debe tener una identificación clara y organizada de la entrada y la salida de la fruta que vamos a almacenar. Asimismo, como el personal que se necesita o que se requiere para llevar a cabo la labor. Esto varía debido a que si tenemos una pequeña parcela no sería el tipo de recolección que se le podría hacer a grandes extensiones de tierra donde se encuentran cultivos significativos. Por ejemplo, para parcelas pequeñas se emplea una técnica manual donde el factor principal es el productor que con sus manos. En la recolección mecánica ya es una práctica muy desarrollada actualmente debido a sus grandes ventajas reduciendo la mano de obra y el costo de producción. En esta práctica se emplea la máquina arrancadora por empuje, utilizada para arrancar las raíces desprovistas de follaje. Es decir, que estas máquinas se emplean mucho para cultivos con raíces pequeñas y con un follaje más bien pequeño, que no sea muy significativo, como las zanahorias, por ejemplo. En la imagen podemos ver la máquina que se emplea. De esta forma la máquina pasa, ella va recolectando y ya después de la recolección lo que los productores hacen es generar un centro de acopio, tanto en la finca, en el cultivo, en el terreno, tanto como en la finca, para ya después pasar al proceso de empacado, de selección. Para el manejo de desechos, la mejor forma es llevar los desechos obtenidos después del proceso a unas fosas donde están acondicionadas para la descomposición y para generar abonos orgánicos. Siguiendo con la línea de los procesos que se realizan en la zanahoria después de la cosecha, nos encontramos con el acondicionamiento del producto, que son todas las operaciones por las cuales pasa la zanahoria, ya sea en la selección, el lavado, la desinfección, el empacado, que posteriormente van a ser distribuidos y comercializados. Etapa de selección. En la zanahoria la selección se realiza manualmente y se selecciona aquellas raíces aptas para el proceso de producción, las que sean más viables o estén acordes a las exigencias del mercado. Entonces se selecciona el producto que no presente magulladuras, infecciones por patógenos, podredumbre o cualquier tipo de aspecto que se considere negativo en el mercado. Bueno, luego de ser seleccionada la zanahoria, se somete a un lavado y desinfección mediante el contacto de este producto con una solución de un producto desinfectante, ya sea un hipoclorito de sodio que se mezcla con el agua a una concentración de 200 partes por millón, donde la zanahoria se le hace un lavado sumergiendo la hortaliza en un tanque aproximadamente 5 minutos. Posteriormente se realiza un secado de las zanahorias ya lavadas y desinfectadas y se las puede dejar en canastillas o en sacos de nylon, donde se las debe dejar en un sitio donde entre el aire y donde haya una buena ventilación para retirar la humedad y que ésta evite que reduzca la vida del almacenamiento del producto. En el proceso de clasificación, las zanahorias deben ser separadas utilizando características homogéneas.
ya sea en el tamaño, en el peso, en la forma o en el color, que se pueden realizar manualmente o mecánicamente, ¿no? Eso ya depende del mercado al que se quiera llegar y de las exigencias que se realicen. Las zanahorias se pueden clasificar en dos categorías: la categoría 1 o selecta, que son las zanahorias de buena calidad, de una forma regular, que no presentan magulladuras, heridas o grietas y que deben tener un color anaranjado. Y tienen ciertas medidas específicas. Y nos encontramos con la categoría 2 o corriente, que se incluyen todas las zanahorias que no sean de la categoría 1, donde se permiten defectos en su forma, en su coloración, pueden haber heridas o cicatrices que pueden ser aceptadas. Para el empacado es necesario conocer la calidad, el destino final del producto y el volumen. Para los mercados locales se pueden utilizar sacos de nylon o polipropileno que no sobrepasen los 75 kilogramos, y también se pueden utilizar canastillas plásticas de alrededor de 22 kilogramos. Bueno, en los grandes mercados de comercialización, para darle una mejor presentación a las zanahorias, se empacan en bolsas plásticas de 500 gramos, 1 kilogramo, 2 a 5 kilogramos, con perforaciones pequeñas, también se utilizan mallas plásticas o en bandejas de compor forradas con un material de PVC, que es un plástico adherente. Y bueno, para exportación se utilizan empaques de 12.5 y 25 kilogramos en materiales rígidos como puede ser plástico o cartón. El empaque debe tener ciertas características. Deben estar impresas las instrucciones de conservación del producto, como como cuál es su fecha de vencimiento y las instrucciones para la conservación. El empaque debe tener un diseño que proteja todo el producto y que pueda permitir una buena ventilación. Además debe ser resistente. Si hablamos de plásticos o cartón, deben ser nuevos y tienen que estar completamente limpios. Y en el etiquetado y en los sellos se pueden utilizar materiales como papel o tintas, siempre y cuando estos no sean fabricados con productos tóxicos o nocivos. Bueno, pero para poder hablar de almacenamiento, que es lo siguiente de lo que vamos a hablar, hay que hablar primero del preenfriamiento. El preenfriamiento, o llamado en inglés hydrocooling, pues es una técnica utilizada para enfriar en primera instancia las zanahorias después de cosechadas. ¿Esto por qué se hace? Para que las zanahorias tengan mayor conservación en el almacenamiento, puesto que esta refrigera las raíces y a la vez le quita todas sus impurezas. En la práctica, esta técnica consiste en bajar rápidamente la temperatura, que en el caso de la zanahoria es llevarla de 5 a 8 grados, evitando así la manifestación de daños por golpes ocurridos durante la recolección. El preenfriamiento por agua es el método más idóneo para las zanahorias. Asimismo, el preacondicionamiento, que en este caso es el preenfriamiento, estimula la deposición de suberina en la superficie del peridermo y la lignificación de las capas de células superficiales, aunque el tiempo máximo de conservación depende de la variedad y de las condiciones. Se pueden llegar a conservar hasta 9 meses. Pasando ya al apartado de almacenamiento de las zanahorias, encontramos que las mejores condiciones de conservación a largo plazo son de temperaturas entre 0 a 1 grados y una humedad relativa de 95 a 98%.
Estas condiciones son para reducir la pérdida de peso, o sea, de agua, y mantener la calidad original de la raíz. El contenido en azúcares aumenta en dichas condiciones, ya que hay un incremento de los azúcares reductores, mientras que la sacarosa más bien se mantiene estable. La cantidad de carotenos, pues esta no se ve afectada por las condiciones creadas, puesto que permanece constante durante todo el periodo. Lo mismo ocurre con el contenido de fibras. Como en todo negocio productivo agrícola, hay que tener muy claro a qué mercado va dirigido mi producto, ya que en las zanahorias debemos tener en cuenta que se pueden comercializar tanto con hojas o sin hojas. Las zanahorias con hojas se deshidratan muy rápido, es por ello que tienen un comportamiento muy similar a la perecibilidad que sufren las hortalizas y tienen una vida útil de tan solo 2 semanas a temperaturas óptimas. Las zanahorias sin hojas tienen una vida útil de 7 a 9 meses en condiciones óptimas. También podemos encontrar cómo el mercado demanda productos como zanahorias tiernas y que hay que tener muy en cuenta que estas tienen más contenidos de agua y por lo tanto las hacen más susceptibles a tener una pérdida de turgencia. Teniendo las características antes mencionadas de las zanahorias tiernas, esto hace pues que estas no se conserven tanto tiempo. Se dice que se conservan hasta 2 meses y esto es muy poco en comparación a las zanahorias maduras, ya que estas pueden lograr un almacenamiento o una conservación hasta 9 meses con las condiciones óptimas ya mencionadas. Para añadir hay que tener mucho cuidado de almacenar la zanahoria junto con otros productos que puedan desprender ciertas cantidades de etileno, porque este etileno al ser absorbido por las zanahorias le da connotación de sabores amargos a nuestro producto, y un producto de esta índole como la zanahoria con este sabor no tiene fácil comercialización y habría más pérdidas que ganancias. En últimas, el almacenamiento en las zanahorias es supremamente importante, porque esto nos evita dolores de cabeza a la hora pues de vender el producto y comercializarlo. Evitamos lo que es el marchitamiento y pérdida de peso, emisión de brotes y raíces y muchos más dolores de cabeza como lo son las bacterias, algunas bacterias y algunos hongos que se pueden dar por un incorrecto almacenamiento. Distribución y transporte. El transporte de las zanahorias se realiza normalmente en camiones con una capacidad para 10 toneladas. El vehículo de transporte debe encontrarse limpio, desinfectado, en condiciones mecánicas adecuadas y con una cubierta protectora para proteger el producto de los rayos solares. También debe protegerlo de las lluvias, de los vientos y prevenir de esa manera el sobrecalentamiento. La carga debe apilarse de manera que se garantice su estabilidad y ventilación, y los empaques empleados deben favorecer la ventilación y proteger el producto contra daños mecánicos. Las condiciones adecuadas para la conservación de la zanahoria en general se dice que son de 0 a 1 grado Celsius de temperatura y una elevada humedad relativa. Hay que alcanzar estas condiciones lo más rápido posible mediante un preenfriamiento, porque la conservación también depende de la variedad y de las condiciones, y dicen que pues puede llegar a conservarse hasta unos 6 meses. Durante el transporte y la distribución debe evitarse la concentración de etileno, ya que esta especie es muy sensible. Hay condiciones idóneas que varían pues según se trate de transporte marítimo o terrestre, y en la distribución se debe hacer con una temperatura de 5 a 10 grados Celsius y una humedad media. La zanahoria es muy sensible al etileno, por lo que se debe evitar en su transporte que vaya con cargas mixtas con especies que produzcan este gas. El transporte terrestre debe hacerse con una temperatura no mayor a los 20 grados Celsius, según pues la duración del transporte, y el marítimo debe hacerse a 0 grados Celsius con una humedad relativa del 95 al 10%. Durante su transporte y distribución es importante manejar la conservación de este producto, ya que se pueden presentar diferentes alteraciones, ya sean fisiológicas o por enfermedades,
como lo es marchitamiento y pérdida de peso, emisión de brotes y raíces, la erguinia, que es una bacteria que causa podredumbre húmeda o podredumbre blanda acuosa, entre otras.